estaré. Willy, habla. Bueno, muy bien, Marcelo. Por supuesto que hay una enorme expectativa a partir de hoy y por los próximos días a ver cuál es la reacción en el mercado de cambios, qué pasa con las reservas, qué pasa con los depósitos, después de que el gobierno parece estar jugando los últimos cartuchos para tratar de tranquilizar una situación financiera que por supuesto responde a los desequilibrios económicos muy conocidos, muy profundos, y que obviamente están a la vista, y que tienen que ver por supuesto con la destrucción del peso, por una sobreemisión monetaria tremenda, que en parte tiene que ver, por supuesto, con la pandemia, la cuarentena, pero también tiene que ver, bueno, con esta idea de que finalmente no es necesario equilibrar el presupuesto, de que se pueden seguir aumentando los impuestos. Hemos tenido declaraciones este fin de semana de varios integrantes del elenco económico y político del gobierno realmente preocupantes y que, bueno, también contribuyen a toda esta incertidumbre política, como lo que recién acabas de contar, Marcelo, del oficialismo ahora yendo contra la Corte Suprema, nada menos, ¿no? Si hay algo que genera, desde luego, incertidumbre política, pasa precisamente por ese tema. Pero yendo a lo específico, las preguntas que habrá que empezar a responder a partir de las 10 de la mañana, cuando abran los mercados, bueno, la primera es obvia. ¿Aparecen o no aparecen los dólares de los exportadores de granos y de las empresas que industrializan la soja y producen harina de soja, aceite, pellets? Allí te diría que el gobierno estima que pueden ser unos 5.000 millones de dólares de aquí hasta fin de año. El sector privado habla de 2.500, 3.000 millones con toda la furia. Las aceiteras, yo he tenido oportunidad de hablar con algunos este fin de semana, dicen que en el mejor de los casos, bueno, podrían ser unos 1.500, 2.000 millones, según también lo que los propios productores vendan, porque obviamente es cierto que hay un stock que tienen los exportadores, no todo el stock es de ellos, parte sigue siendo de los productores con precio a fijar, pero sí, obviamente, hay una capacidad financiera de estos gigantes, digamos, del comercio internacional de granos, que eventualmente podrían anticipar, digamos, algunas monedas a las reservas del Banco Central. ¿Por qué digo monedas, Marcelo? Porque vos pensás que si la Argentina está perdiendo entre la salida de depósitos, los importadores que se tiran en palomita, tratar de sacarle todos los dólares que puedan al gobierno a 80 pesos, el cepo cambiario que estimula todavía más la salida de dólares, porque el que tiene tarjeta, tarjetea a lo loco, hasta que se termine toda esta joda, digamos, y por supuesto el que tiene capacidad de comprar dólar ahorro, compra todo lo que puede, porque obviamente supone que esto se va a terminar, y bueno, si los exportadores finalmente liquidan 2.000 millones de dólares, son 20 días, Marcelo, en el mejor de los casos. También el mercado observó el viernes, a última hora, en la última media hora de las operaciones, que efectivamente apareció el gobierno vendiendo los bonos del canje de la deuda a través, en principio, de la ANSES. Dicen que también intervino el Banco Nación, que está en una situación cada vez más comprometida, el Banco Nación, en esta cuestión, incluso descapitalizándose de sus propios activos. Pero bueno, se estuvieron vendiendo los bonos del canje de la deuda, el Argentina 2030, el Argentina 2035. Eso es lo que había dicho el Banco Central. El Banco Central dijo que iba a intervenir en el mercado para tratar de bajar el precio del contado con liquidación, que efectivamente algo bajó a última hora del viernes, de 150 que tocó en un momento dado, terminó a 145, 147, pero evidentemente la tendencia, el rumbo del mercado es obviamente un rumbo comprador. Así que el otro dato que también habrá que corroborar es si es cierto que el ritmo de la devaluación del dólar oficial ha cambiado, pero no está muy claro cuánto va a ser el monto de esa devaluación. Es decir, ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la televisión, hablando con Antonio Laje, dijo, no, el Banco Central va a seguir devaluando mensualmente como lo hacía hasta ahora, en más o menos 2% por mes. Y el tipo de cambio, dijo, oficial, para fin de año, el objetivo sigue siendo 81 pesos con 40. Pero bueno, la pregunta es si efectivamente va a ser ¿pero de así. qué hablan? Ya está eso. Del dólar oficial, de la devaluación del dólar oficial. ¿Qué es lo que está intentando el gobierno? Bueno,
devaluar el oficial y tratar de pisar el contado con liquidación. Por ahora, obviamente, sin suerte, porque en el fondo, Marcelo, el problema es el tsunami de pesos, es la emisión monetaria y es el déficit fiscal eterno. Llega el Fondo Monetario Internacional y ayer el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, hablando con Antonio Laje en televisión, bueno, una vez más dijo lo que él piensa, en alguna medida se sinceró y dijo lo que todo el ambiente económico ha entendido, que Argentina no va a bajar el gasto público, que va a seguir la emisión monetaria y que se apuesta, bueno, a que la reactivación económica haga generar más actividad y entonces se recauden más impuestos. Mirá. Te propongo que lo escuchemos porque es muy importante escuchar, en definitiva, bueno, qué es lo que piensa el gobierno respecto de lo que se viene. Fíjate lo que dijo Guzmán ayer. ¿Cuándo va a bajar el gasto público? ¿Y por qué tiene que bajar el gasto público? Porque la Argentina vive gastando más de lo que ingresa sistemáticamente y evidentemente nunca alcanzan los ingresos para cubrir el déficit. Entonces, en algún momento hay que ajustar el déficit. Pero es la única forma de hacerlo. No, bajando la el otra gasto es público. aumentando los ingresos, que hasta ahora nunca funciona. Entonces, ¿por qué no probar con bajar el gasto? ¿Y funcionó alguna vez? Es que nunca se hizo. En el mundo hay Tal vez usted experiencias. sea el primer ministro que baje el gasto. No es a lo que apuntamos. Nosotros a lo que apuntamos es a poner las cuentas fiscales en orden, seguro. Una economía que se recupera es una economía en la cual los ingresos fiscales se recuperan. Al mismo tiempo, lo que sí hay que hacer con el gasto, lo que sí hay que hacer con el gasto es darle más racionalidad al gasto. Ahí lo tenemos. No sé si te hace acordar esto, Marcelo, de que no hay que ajustar el gasto. La reactivación va a hacer que el crecimiento... Eso era el gradualismo, Marcelo. Eso era, por eso podría el presidente Alberto Fernández preguntarle al presidente Macri cómo le fue con esta idea de no ajustar el gasto y esperar que la reactivación hiciera crecer la recaudación. A propósito de ese tema, atención, ayer lo explicó muy bien el economista Daniel Estico, la recaudación de septiembre es cierto que aumentó y dejó un margen mayor de ingresos al gobierno, pero eso no fue por reactivación de la actividad económica, sino que eso fue por el aumento de los impuestos, es decir, el impuesto al dólar y el aumento de los impuestos a los bienes personales que se establecieron. Es decir, si uno mira qué pasó con la recaudación de los impuestos que tienen que ver con la actividad económica, es decir, el IVA, el impuesto a los combustibles, el impuesto a los débitos bancarios, ahí vemos que en el mes de agosto, que son los impuestos que se recaudan en septiembre, la recesión continuó, es decir, que estamos en una situación en la cual ni siquiera esta idea del ministro Martín Guzmán de que el déficit fiscal y la emisión monetaria se va a ir reduciendo por la actividad económica se está cumpliendo. Ayer incluso la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, dijo, por ejemplo, está demostrado que la baja de impuestos no ayuda a las inversiones ni a la reactivación. Pasó con Macri, dijo. Macri bajó los impuestos y no hubo lluvia de inversiones. Eso me parece que no es exacto. En el único sector donde efectivamente el presidente Macri bajó los impuestos fue en el sector agropecuario y a la minería. Y hubo una explosión de la cosecha y hubo una explosión de inversiones en minería. Tanto es así que el propio gobierno acaba de anunciar otra vez que baja los impuestos a la minería para atraer inversiones. Así que esa idea de que no hay que bajar los impuestos porque si se bajan los impuestos no vienen inversiones, y bueno, contribuye a que la gente siga comprando dólares, porque obviamente ante un escenario donde el ministro de Economía dice que no se va a bajar el gasto público, donde la vicejefe de gabinete dice que no hace falta bajar los impuestos, y donde el ministro de Acción Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés El Cuervo Larroque, ayer dijo que el objetivo es que en la provincia más rica deje de haber un Estado pobre, por lo cual se le van a aumentar más los impuestos a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese esquema, Marcelo, por más que los exportadores pongan 1.500, 3.000 o 6.000 millones de dólares, obviamente los inversores no van a aparecer y todo el mundo va a tratar de seguir sacándole dólares al Banco Central con este esquema del cepo cambiario que vació el Banco Central cuando Cristina era presidenta, terminó
con Mauricio Macri imponiendo el cepo, y ahí empezó también una pérdida de reservas, y ahora el cepo extremo de Alberto Fernández, que va a terminar de vaciar el Banco Central. Todo esto, Marcelo, sí, en el marco, bueno, de un escenario muy complicado también a nivel internacional, y con la expectativa de la llegada del Fondo Monetario Internacional la semana esta, bueno, simplemente para seguir viendo qué es lo que pasa en el mercado de cambios, Marcelo. Gracias, Willy.